4 de esta tarde para conversar de un tema que a muchos les da miedo, pero que a mí me fascina de alguna manera, y es la inteligencia artificial. ¿Cómo esta inteligencia artificial precisa de una regulación que beneficie a todos? Les habla Isa Bermúdez y vamos a conversar con Robinson Rivas. Robinson es experto en tecnología, director de la Escuela de Comunicación de la UCB e integrante de Internet Society de Venezuela. Bienvenido, Robinson, ¿cómo estás? Tardes, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Bueno, Isa, no soy director de la Escuela de Comunicación, de Computación. Ah, de computación de la UCB. Maravilloso. Sí, señorita. Cuéntanos un poco más de este tema. Inteligencia artificial, ¿precisa de una regulación que beneficie a todos? Bueno, fíjate, lo primero que yo diría es que mencionaste una palabra cuando hiciste la introducción, que es miedo, que hay gente que le tiene miedo. Tenerle miedo a la inteligencia artificial hoy es equivalente a tenerle miedo a la electricidad a principios del siglo XX o al automóvil a principios del siglo XX. Eran tecnologías que se presagiaba que podían tener muchos problemas, que podían matar gente, etcétera. Y no nos imaginamos el mundo moderno sin los automóviles y sin la electricidad. Eso básicamente es lo mismo, estamos en un pequeño periodo de acomodo, de incertidumbre, de rechazo, y la palabra correcta no debería ser miedo, la palabra correcta debería ser apertura, es decir, comprender, entender, estudiar de qué se trata la inteligencia artificial, porque no vamos a tener que ser expertos en computación o expertos en matemáticas para entender la inteligencia artificial. Todos, absolutamente todos, vamos a utilizar las herramientas que nos brinda la inteligencia artificial en nuestras respectivas tareas, seamos periodistas, seamos médicos, seamos abogados. Entonces, yo creo que lo primero es comprender que es un nuevo tipo de herramientas que tenemos que aprender a usar y dejar de usar la palabra miedo incluso en los títulos o en las conversaciones. No hay Me que tenerle miedo, hay que encanta, me encanta. A mí en las redes sociales cuando hablo de inteligencia artificial, a veces me dice, Satanás llegó, el mundo se va a acabar. Y yo, no, aquí se lo va a llevar el carrito de lado al que no se monte en todo lo que está sucediendo con inteligencia artificial, porque el mundo está cambiando, ¿verdad? De manera exponencial, y si no nos montamos en esa onda, definitivamente creo yo que nos vamos a quedar atrás. ¿Cómo ves tú el tema de la inteligencia artificial? Porque si bien es cierto que muchas personas tienen acceso a lo que es Internet, a lo que son las tecnologías, a las computadoras, hay una gran parte de la población, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, que no tiene acceso a esto. Entonces, ¿cómo podemos hacer como una revolución o algo que veamos como que la inteligencia artificial llegue a más personas y beneficie a todos? fíjate, lo que me conversabas era el tema sobre las regulaciones y sobre el acceso a las tecnologías. Fíjate que hoy en el día, a nivel mundial, en Venezuela, por ejemplo, digamos el caso de venezolano, tenemos una serie de personas, miles de personas, que a diario tienen problemas los servicios públicos, con la electricidad. Pero no por eso podemos decir que las personas van a vivir sin la electricidad. Es decir, hay problemas para el acceso, pero todos requerimos la electricidad. Incluso cuando estamos en los pueblitos más alejados, que no hay electricidad, sabemos que no pueden hacer determinadas cosas porque no tienen acceso a la red eléctrica. Es equivalente con la Internet, es decir, en la Internet Society peleamos por un acceso universal a la Internet, no quiere decir gratis, quiere decir que todos tengan el acceso a la Internet. Pero entendemos que por muchísimas razones hay personas que eventualmente no van a tener acceso a la Internet, pero no se pueden parar los beneficios. Tú tienes que continuar con las tecnologías de Internet y tratar de incorporar a esas personas que no lo tienen. Lo mismo ocurre con la inteligencia artificial, pero hay un detalle sutil. Uh La -huh. inteligencia artificial se encuentra hoy y cada vez más se va a encontrar en aparatos, en dispositivos y en soluciones que no van a requerir que la persona tenga un acceso específico a un centro de datos o a un internet de alta velocidad. Lo vas a tener en tus teléfonos, lo vas a tener en tus dispositivos que usas, en tu reloj. Vas a tener inteligencia artificial que te va a responder dudas cuando tú vayas a un banco. Entonces, no se trata solamente Es de que que ya la todos tenemos y seamos muchos no lo expertos y saben, tengamos ¿eh? Ya la tenemos en muchos lados. partes, en todas partes. Por eso te digo que la palabra clave es formación y educación. Una vez que nosotros comprendamos eso, lo otro debe venir como resultado. Es decir, las regulaciones no las podemos imponer en este momento, eh, porque eso sería equivalente, como dice un gran amigo, a que hubieras hecho las leyes de aviación civil antes que inventaran el avión. Eso no tiene ningún sentido. Cuando empiezan a surgir
los problemas, las presiones, las tensiones, las diferencias entre grupos de intereses distintos, entre los usuarios, entre las compañías. Entonces tú empiezas a regular eso. Ahorita mismo estamos en un momento en el cual estamos empezando a entender las herramientas. Y por ejemplo, yo soy de los que piensan que el entramado jurídico nacional e internacional actual este, podría permitir hacer un uso adecuado de la inteligencia artificial sin necesidad de hacer grandes cambios revolucionarios. Por ejemplo, las leyes de derecho de autor, que son bien interesantes, las leyes de la protección a la propiedad intelectual, las leyes que tienen que ver con la difamación, por ejemplo. Entonces tú no te puedes escudar en que usen una inteligencia artificial y con esa inteligencia se hizo un video falso de una persona y eso dañó la reputación de una persona. No es necesaria una ley nueva, ya hay leyes que protegen la reputación de las personas y entonces que tú hayas usado una herramienta de inteligencia artificial o no, eso no te excusa. Lo mismo con otros, por ejemplo, si una persona utilizando herramientas de inteligencia artificial hace una mala praxis médica, por ejemplo, sin ser médico, ya hay leyes que controlan eso. No tienes que hacer una ley especial Sí. para la inteligencia. Claro, yo entiendo, pasa que también es un tema complicado y complejo el tema que la inteligencia artificial y todo lo que son las tecnologías de alguna manera avanzan mucho más rápido que las leyes. Entonces, bueno, suceden probablemente primero los problemas, como bien dices tú, que las leyes. Pero bueno, ya queda en que veamos cómo poco a poco podemos empezar a regularlos. Ese es un ejemplo de ahorita la nueva ley que se está aplicando en todo lo que es en Europa, ¿no? Vemos como poco a poco estamos adoptando medidas que para proteger al usuario, que es como lo importante. Bueno, muchísimas gracias, Robinson. Encantada de conversar contigo para, bueno, darle un poquito una visión distinta a todo lo que es la inteligencia artificial, cómo podemos hacer para que beneficie a todos y bueno. Permíteme un segundo para promocionar que en la Universidad Central de Venezuela y en otras universidades ya estamos dando cursos a materia de pregrado y posgrado sobre inteligencia artificial y todas sus herramientas, abiertos al público en general. Entonces, si tienen la curiosidad, pueden buscar el posgrado de computación de la UCB. Hay cursos que son abiertos a la comunidad, no tienes que ser estudiante de posgrado, no tienes que ser, que te permiten ir conociendo estas tecnologías. Hay muchos medios de formación actuales, muchísimos seminarios que se hacen en nuestras universidades, en la Universidad Católica Andrés Bello, en la Metropolitana, en la Simón Bolívar. Entonces, los invito a las personas que nos escuchan a que revisen esas redes sociales de nuestras universidades y de nuestros institutos de formación y verán que efectivamente hay muchos seminarios, muchos cursos para formación básica sobre Buenísimo. elementos de inteligencia Déjanos, artificial. déjanos por favor tus redes sociales. Pueden comunicar al posgrado de computación de la UCB, post de posgrado, _comp, y a través de allí puedes conseguir muchísima más información. Perfecto, Y en la muchísimas internet, gracias. por favor, gracias a ti. Bueno.